Buenos días a todos. Hoy continuaremos con las conferencias abiertas del Instituto ITEMA, en donde veremos el proyecto PUE titulado Diseño de un reactor de bioetanol utilizando enzimas, microorganismos inmovilizados. Primeramente hablaremos sobre los antecedentes. El país enfrenta el desafío que implica aumentar su eficiencia energética y la porción de energía renovable en sus matrices energéticas, resultando imperativo el desarrollo de una forma nueva y eficiente de producir combustibles más ecológicos y económicamente competitivos. Si bien cabe resaltar que la Argentina presenta muchas características favorables para la elaboración de biocombustibles, su potencialidad radica en las condiciones que presentan en cuanto a la extensión de su territorio, el creciente desarrollo en materia agrícola, científica y una agroindustria desarrollada y eficiente. Así también cuenta con la posibilidad de satisfacer su propio mercado interno, ya sea para la producción de biodiesel, bioetanol y biogás, como reemplazo de los combustibles no renovables. En cuanto al bioetanol proveniente del maíz en Argentina, se puede ver que en la campaña durante los años 2018-2019 versus la campaña 2019-2020 se observa un aumento en cuanto a la producción de bioetanol de maíz que va desde 569.829 metros cúbicos a una producción de 586.560 metros cúbicos. También se observa un incremento en cuanto al maíz utilizado en el proceso productivo, que en la campaña 2018-2019 era de 1.481.555 toneladas y en la campaña 2019-2020 alcanzó un valor de 1.525.056 toneladas. También se vio un incremento en cuanto a la obtención de nafta mezclada con bioetanol de maíz, que fue desde un valor de 4.748.575 metros cúbicos a 4.888.000 metros cúbicos, por lo que podemos decir que ha habido un aumento de un 2,9% interanual. Fue reportado por el Departamento de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Aquí en este gráfico podemos ver la producción de bioetanol en metros cúbicos por provincia, en el cual vemos que las provincias que produjeron mayor cantidad de bioetanol fue Córdoba, luego le continuó Tucumán, Jujuy, Salta, Santa Fe y San Luis. Por otro lado, también se puede observar de los datos obtenidos de la Bolsa de Comercio de Rosario durante la campaña 2020-2021, los destinos de la producción de maíz en Argentina, en el cual se rescata y se puede resaltar que un gran porcentaje se destina a la exportación de grano. 7 granos de cada 10 van a exportación. En menor medida se destina a forraje, a molienda seca y húmeda y a la producción de bioetanol. A continuación, veremos cómo es esta producción del bioetanol. El bioetanol de primera generación se llama el bioetanol, que es obtenido a partir de la caña de azúcar o del maíz, en donde la materia prima, por ejemplo, en este caso, es la harina de maíz, en el cual, a partir de esta harina de maíz, se obtiene un 80% del almidón hidrolizable. ¿Y qué es el almidón? El almidón es esta macromolécula que está formado por un polímero que se llama amilosa, que está formada por glucosas unidas en enlaces alfa 1,4 y una amilopectina, que es un polímero que es ramificado, en donde las uniones entre las glucosas están establecidas por uniones alfa 1,4 y por ramas en donde se establecen uniones alfa 1,6. A partir de una producción de 1 tonelada de harina de maíz,
se obtienen 400 kilogramos de burlanda húmeda, la cual es destinada para la producción de alimento balanceado. También se obtienen 400 kilos de bioetanol y 200 kilogramos de dióxido de carbono, el cual se destina a la industria de bebidas gaseosas. El costo fijo que llega a esta producción de bioetanol es un 8% en insumos. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué pasos, qué etapas lleva el proceso de producción de bioetanol clásico? Tiene una primera instancia que es la molienda húmeda, en donde se produce la preparación del mosto, ¿sí? En donde lleva un primer paso de molienda, después continúa con la etapa de licuefacción, en donde aquí interviene la alfa-amilasa, que es la enzima que cataliza y que es capaz de romper las uniones alfa-1,4 entre las glucosas que forman parte de este polímero que es el almidón. Para lo cual se necesita una temperatura que vaya entre 50 y 55 grados centígrados y un pH que va entre 6,5 y 7,5. Luego de esta etapa de licuefacción, se continúa con la hidrólisis de este almidón por medio de una enzima que cataliza la reacción entre produciendo la hidrólisis de los enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6, porque recuerden que el almidón estaba formado por un polímero que es no ramificado y un polímero ramificado, en donde necesitamos romper esas uniones alfa 1,6. ¿Para qué? Para obtener finalmente los azúcares simples, que es la glucosa, que esta debe ser el sustrato que va a tomar la levadura, que en este caso Saccharomyces cerevisiae, va a llevar a cabo un proceso de fermentación, en el cual este proceso de fermentación se lleva a cabo a una temperatura que va entre 40 y 42 grados centígrados y un pH que va entre 4,5 y 7,2. Luego de este proceso de fermentación se lleva a cabo un proceso de destilación, en el cual a través de esta destilación se obtiene por un lado el bioetanol y por el otro lado se obtiene la burlanda húmeda, que la burlanda húmeda es la que va a estar destinada a la producción de alimento balance. El objetivo general del proyecto es desarrollar una propuesta de diseño de un reactor para la producción de bioetanol empleando enzimas o microorganismos inmovilizados en hidrogeles poliméricos, aerogeles grafeno o membranas, desarrollando tecnologías de energía renovable para su posterior integración en microredes de energía que permitirán el acceso a la energía eléctrica y las comunicaciones a poblaciones aisladas. Entre los objetivos específicos está la síntesis de matrices de hidrogeles, aerogeles de grafenos y membranas porosas, la inmovilización de enzimas tales como la amilasa y la glucomilasa, y levaduras tales como Saccharomyces cerevisiae. Luego, la caracterización de las matrices con y sin cargas de biocatalizadores o microorganismos inmovilizados, la caracterización que abarcaría la caracterización físico-química, los estudios de viabilidad de las levaduras inmovilizadas, estudios de la actividad catalítica de estos biocatalizadores inmovilizados. Luego el estudio de la eficiencia y la reusabilidad de matrices cargadas y el diseño de un reactor o sistema de reactores para el proceso de obtención de biocombustible. Aquí les voy a mostrar resultados obtenidos por un grupo de investigación de nuestro instituto, en el cual en esta tabla se observan diferentes ciclos de fermentación de levadura libre e inmovilizada en un hidrogel. Y se podrán observar los valores máximos de etanol producido y la concentración de glucosa inicial en cada uno de los ciclos. Como se puede ver, en aquellos microorganismos en los cuales estaban entrampados, se observa que en el primer ciclo, en donde se partió de una concentración de glucosa inicial del 3%,
el porcentaje de peso en peso de etanol fue de 8.34. En el segundo ciclo, con la misma concentración de glucosa inicial, fue de 7,69% peso en peso. En el tercer ciclo, también a partir de una concentración inicial de 3% peso en peso, se obtuvo una producción de etanol de 8.31%. En el cuarto ciclo se pudo aumentar la concentración inicial de glucosa sin que esta concentración afectara a la levadura, porque la levadura que estaba entrampada se adaptó a tales condiciones, lo cual llevó a obtener una producción de etanol de 7.12. Mientras que en el quinto ciclo, a partir de una concentración inicial de glucosa de 15%, se observó una producción de etanol del 15,66% peso en peso. Mientras que para la levadura libre se observa que en el primer ciclo, partiendo de un porcentaje de glucosa inicial de 3, se obtiene una producción de etanol de 9,94% peso en peso. En el segundo ciclo, a partir también de una concentración de glucosa inicial del 3%, se observa una producción del 2,95%, y en el tercer ciclo se observa que no hay producción de etanol. Y esto se debe a que aproximadamente un 13% de peso en etanol llega a desencadenar la muerte de la levadura. Por ello es que la ventaja de poder entrampar este microorganismo dentro de estos hidrogeles es que le permite poder reutilizar en los diferentes ciclos de fermentación esa levadura, y que esa levadura no la afecte la concentración de etanol que se va produciendo. Por lo cual concluimos que el proceso de fermentación clásico tiene varios inconvenientes. Por ejemplo, podría ser propenso a la contaminación por microorganismos y requiere de un complejo procedimiento de recuperación de levaduras que limita su reutilización. Las células inmovilizadas imparten las siguientes ventajas en términos de producción de etanol, en cuanto a la estabilidad de la actividad de la levadura, de la viabilidad celular, ya que estas matrices los protegen al microorganismo de estas condiciones adversas del medio ambiente, tales como el pH, la temperatura, las sales, los disolventes, los inhibidores, etc. Permite poder recuperar y reutilizar los microorganismos. Además, mantener una población constante alta, permitiendo tasas de dilución y flujos altos, reduciendo así el tiempo de fermentación, y de tal modo también evitando el fenómeno de lavado de las células en un proceso continuo. Muy bien, una vez obtenido entonces los hidrogeles y los aerogeles, ya con las enzimas incorporadas, las enzimas o la levadura nuestra idea o nuestra planificación tiene que ver con la incorporación de un reactor de membrana. ¿Por qué usar un reactor de membrana? Y en principio porque un reactor de membrana permitiría la recuperación de las enzimas. Y eso es importante porque las enzimas son un costo relativamente importante dentro del procesamiento de biocombustibles, de bioetanol. Esa sería una de las primeras razones. Otras, y esto está un poco en conflicto, la discusión, y depende de cómo se planteen y cómo se armen los esquemas tecnológicos, muchas veces las enzimas atrapadas o las levaduras atrapadas mejoran los procesos para los cuales han sido diseñadas. En el caso de las enzimas, para obtener, qué sé yo, desde el almidón, el oligosacárido, la extrina, etc. Y en el caso de la glucoamilasa, cuando ya tenemos los oligosacáridos, obtener los azúcares que son fermentables para las levaduras. Hay casos detectados que funciona mejor y hay otros en los cuales no. Es cuestión de probar. Nosotros tenemos que probar si el esquema que estamos planteando de aerogeles e hidrogeles permite una mejora o no. Es parte de la táctica experimental que nos hemos
que nos hemos generado como desafío en este plan. Entonces les decía, ¿cuál es el esquema del reactor este? El reactor es sencillamente un tanque de agitación, que es un tanque homogenizador del sustrato que vayamos a trabajar, calefaccionado o termostatizado, una bomba que alimenta una celda de permeado donde está incorporada la membrana. Parte de lo que se incorpora dentro de esta celda permea o se filtra a través de la membrana, y otra parte se recircula a este tanque de alimentación. Esa parte que permea en un esquema normal de membrana es simplemente un filtro, pero acá lo que queremos hacer es que nuestras enzimas, nuestra levadura, nuestros geles, estén incorporados dentro de la membrana y permitan un funcionamiento del tipo de catálisis, ¿no? Es decir, obtener finalmente ya sea azúcar fermentable por un lado y por el otro, o al mismo tiempo, son todos esquemas de testeo, con levadura para obtener finalmente el etanol. Entonces, fíjese, acá hay un aumento de lo que sería una superficie de la membrana, donde se ve que un sustrato entra, reacciona y formamos un producto. ¿Qué sería esto que está incorporado en la membrana? Como les dije recién, enzimas, levaduras, etc. Nos planteamos dos tácticas para obtener esto. Una de ellas es absorber sobre la membrana, sobre la estructura porosa de la membrana, nuestras enzimas, nuestros geles, nuestras levaduras, o si no, hacer un entrampamiento también de esas cosas. En el caso de la absorción se acudiría a una técnica de absorber físicamente nuestros geles o nuestras enzimas en la estructura porosa de la membrana. Esto es una técnica que se usaría en contramano, si se quiere, a lo que se suele usar cuando uno hace filtración con membranas. En el caso de membrana uno trata de evitar el fenómeno de absorción, porque el fenómeno de absorción reduce considerablemente el flujo de permeado con el tiempo, ¿no? Se va taponeando la membrana y eventualmente esa membrana queda inutilizada. Pero acá la vamos a usar con otra finalidad. La finalidad será colocar adentro de la membrana nuestras enzimas, con la penalidad, por supuesto, de una reducción del flujo, que es el fenómeno natural que ocurre por la absorción y el taponamiento, pero con el objetivo final de mejorar la formación de azúcares fermentables. Lo mismo con el entrampamiento, pero en el caso del entrampamiento, a diferencia de la absorción, tenemos que fabricar la membrana. Tal cual lo hemos planteado nosotros. En el caso de la absorción se toma una membrana ya fabricada, que puede ser polimérica o puede ser cerámica, y se absorbe sobre ella por distintas formas los compuestos que queremos absorberle, y en el caso del entrampamiento vamos a recurrir a una técnica que es la técnica de inversión de fases, que se las cuento rápidamente en la siguiente transparencia. La técnica de inversión de fase para la obtención de membranas de ultrafiltración asimétricas consiste en esencia en la transformación de un polímero disuelto en un buen solvente en un polímero conformado como membrana, en el cual se genera la estructura porosa como las que se ven en las fotografías que les muestro acá a la derecha. En esencia, se disuelve el polímero en un buen solvente, se hace una extensión de esa solución polimérica, que suele ser usualmente muy viscosa, y una vez que se hace esa extensión, se coloca, esa extensión se hace sobre un soporte que puede ser sólido, puede ser un papel o puede ser una tela no tejida, hay distintas técnicas para hacerlo. Se coloca esta extensión adentro de un solvente, un no solvente, que generalmente suele ser agua con algún aditivo o agua pura, agua destilada, y lo que se obtiene es una deposición de ese polímero con una estructura interna que la convierte en una membrana de ultrafiltración. Esto que ponemos acá son dos fotografías SEM, dos micrografías SEM, de un trabajo que publicamos en el 17, en el cual estudiamos dos membranas de ultrafiltración para el tratamiento de biodiesel. Una la hicimos con PVDF y la otra un polímero fluorado,
de alto peso molecular y la otra la hicimos con polisulfona, ¿no? Fíjense que acá aparecen dos datos que son interesantes para lo que nosotros queremos trabajar, que es el corte de peso molecular de las dos membranas. Este corte de peso molecular, en el caso de la membrana de PVDF, representado en 7 kilodaltons, significa que aquellos compuestos que tienen un peso molecular de 7 kilodalton o mayor a 7 kilodalton, en principio no atravesarían la membrana, o al menos el 90-95% de esos compuestos no atravesarían la membrana. Es decir, estamos fijando una barrera, si se quiere, dimensional, que es una de las formas de cuantificar una membrana. En el caso de esta otra, hay una leve diferencia, la membrana de polisulfona, que tiene un corte de peso molecular levemente pequeño, de 5 kilodaltons. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, tenemos nuestros aerogeles, tenemos nuestras enzimas, tenemos nuestras quizás levaduras, es cuestión de probar. Las vamos a incorporar adentro de esta mezcla que claramente acá no vamos a poder disolver ni las enzimas ni las levaduras, pero sí vamos a generar una suspensión de ellas y vamos a encontrar, vamos a estudiar la manera de que podamos generar una membrana de ultrafiltración donde se genere la membrana, pero además dentro de esa matriz de la membrana, en la generación de esa porosidad, queden incorporadas las enzimas, los geles, etcétera, etcétera. El trabajo a continuación es un trabajo del año 2007, en el cual ya se ha hecho, fíjense, no con aerogeles, pero sí con una enzima, en particular la milasa, que es una de las enzimas con las que pensamos trabajar, cuyo peso molecular ronda los 55 kilodaltons. ¿Ellos qué hacen? Incorporan esta membrana, usan el mecanismo de ensuciamiento, no el de la generación de la membrana, y fíjense que absorben la amilasa simplemente embebiendo la membrana en una solución con distintas concentraciones de amilasa y verifican qué es lo que pasa. Y claramente pueden ver que hay una reducción en el flujo de agua. Acá están testeando el agua de una membrana limpia, esto que está en negro, y una vez que le incorporaron las amilasas, encuentran que en la curva hay una reducción en el flujo en función de la presión, claramente importante, ¿no? Fíjense que acá están usando una membrana de polietilsulfona, al igual que la que usamos en el trabajo nuestro, pero tienen cuyo corte de peso moleculares es un poquito más grande, de 10 kilodalton, el doble de la que obtuvimos nosotros en nuestro trabajo anterior. Entonces un poco el esquema es ese, es hacer un ensuciamiento de membranas, sintetizar membranas con nuestras enzimas y levaduras adentro, trabajar con ultrafiltración, trabajar con microfiltración y testear a ver cómo funciona. En base a lo antes expuesto, surge para este plan de trabajo la siguiente hipótesis. El proceso de hidrólisis con enzimas encapsuladas, la fermentación alcohólica con células inmovilizadas, será una vía de producción económicamente más rentable en comparación con el mismo procedimiento con enzimas y o microorganismos libres, ofreciendo un proceso con mayor rendimiento y menor empleo de recursos. Y como perspectiva surge que con la concreción de este plan se generarán las bases tecnológicas relativas a la producción de energía renovable para su posterior integración en microredes de energía para permitir el acceso a la energía eléctrica y las comunicaciones en poblaciones aisladas. Muchas gracias por su atención y quedamos a disposición para sus dudas, preguntas o consultas.